¿Cuánto tiene que vender un anime para ser rentable? Es una pregunta que no tiene una sola respuesta, ya que cada anime tiene un modelo de monetización con distintos enfoques. Por ejemplo, lo que más vende y se enfoca en promocionar One Piece es merchandising, Dragon Ball videojuegos, Violet Evergarden novelas y Mob Psycho licencias. Pero en sí, cada uno de estos modelos de monetización no suele afectar demasiado el nivel de producción y calidad que va a tener una adaptación. Si quieren entender mejor esas circunstancias y a lo que me refiero, es mejor que vean los videos que hago sobre cada anime en específico. Volviendo al tema, deben entender que un anime no nace con la misión de vender solo DVDs, como se suele pensar. Este es solo uno de los múltiples negocios de la industria, y ni siquiera es el más redituable. Pero eso es adelantarnos al tema. Antes, hay que establecer cuánto cuesta hacer un anime. Según Anime News Network, un medio de comunicación que recopila información sobre la producción de animación japonesa, menciona en una entrevista del 2015 realizada a productores, animadores veteranos y creadores de CGI que han trabajado en la industria del anime por varios años, que el costo de producción total de un anime estándar de 3 episodios es de un aproximado $2 millones o más. Este presupuesto puede oscilar de más a menos según otros factores como el número de capítulos, la duración de los mismos, el nivel de calidad y cantidad de fotogramas que se busca, los pagos de las licencias de propiedad intelectual, el nivel de propaganda que se va a invertir para promocionar la animación o la cantidad de personal con la que se va a trabajar. Ahora, entendamos una cosa, cuando me refiero a que costó $2 millones, no significa que esos 2 millones haya costado producir el anime. Posiblemente realizar el anime haya costado solamente la mitad de la inversión, o más, es decir, habrá costado más de $1 millón, y lo sobrante se destina a otras metas, como la producción de los DVDs, crear la composición musical, realizar la promoción en eventos o la creación de mercancía relacionada a la obra. Bien, entendiendo cuánto cuesta realizar un anime de temporada, pasemos a la cuestión del título. ¿Cuánto tiene que vender un anime para ser rentable? Lógicamente, si invertimos $2 millones en hacer y distribuir un producto, deberíamos al menos vender $2 millones para llegar a ser rentable. Sería lo lógico. Lamentablemente, amigos, la lógica no es lo que reina en el mundo de los negocios. A ver, para que un anime sea redituable, debe vender al menos el doble de lo que costó o más, mucho más. Las animaciones japonesas, como cualquier otro producto de entretenimiento, son simplemente inversiones a gran escala, apuestas que se realizan para multiplicar las ganancias de sus inversores. Hacer una animación que simplemente recaude lo invertido no es ganar dinero, es perderlo, y por varios motivos. El primero y más lógico es el tiempo invertido. Si hacer un anime de temporada te tomó unos 8 a 12 meses de tu tiempo y solo se recaudó lo invertido, es como si en realidad no hubieses gastado el dinero. Más bien, solo desperdiciaste ese tiempo en no hacer nada con ese capital. Segundo, la inflación. Cada año el dinero se devalúa. Por eso, aunque recaudes los $2 millones invertidos hace 8 meses, es en realidad tener menos dinero que hace un año. Además, simplemente piénsenlo un poco. Si alguno de ustedes les proponen un negocio para solo recuperar escasamente lo invertido, ustedes dirán que no seguramente a esa oportunidad. Buscarían más bien otro tipo de opción donde invertir ese capital. Como sea, entremos ya en números. Supongamos que ya terminó el anime de temporada en el que invertiste. Al comité de producción le costó $2 millones en realizarlo y las expectativas de ventas son de alrededor de 3 millones. Pensando en ganancias bajas de solo 1 millón. ¿Cuántos DVDs debería vender el anime entonces para llegar a los 3 millones? Antes de decirles el número, hay que entender 2 cosas para realizar el cálculo. Primero, el precio de un DVD anime en Japón suele ser de $90. Segundo, las tiendas se suelen quedar con la mitad de la venta, por lo que las empresas solo ganan $45 por venta de disco. Sabiendo eso, les diré el número de discos que debe vender un anime para llegar a 3 millones de ganancias. 67,000 copias de discos si quieren tener $1 millón de ganancias, o si simplemente quieren recuperar los $2 millones que se invirtieron, alrededor de 44,000 copias de discos. Para que tengan una perspectiva de lo insanamente difícil que es conseguir ese número de ventas, les diré que en los últimos 20 años se han producido más de 2,000 animes.
y de esos 2.000, tan solo 20 han llegado a vender más de 40.000 copias de DVDs o Blu-rays. Es decir, solo el 1% de los animes llegan a esas cifras de ventas tan altas. Es más, el año pasado, con más de 300 animes, solo 5 animes llegaron a vender más de 10.000 copias. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Realmente se está ganando dinero produciendo anime? Y la respuesta es sí, claramente. Según el informe anual hecho por The Association of Japanese Animation, las ventas de los DVDs ocupan el 5º puesto de las ganancias que produce el anime en general. Y si lo tuviéramos que poner en porcentajes, es un 3,5% de las ventas generales del anime en Japón. Los DVDs nunca han sido la principal fuente de ingresos del anime. Hasta la pauta televisiva suele dar más beneficios que las ventas de discos. Donde está el negocio actualmente en el anime es primero en las ventas en el extranjero, como son las licencias, y en la venta de mercancía alrededor de la obra, como podrían ser figuras, juegos o juguetes. Solo estos dos apartados ocuparon el 70% de los beneficios totales que dio el anime en el 2017. Ahora, me gustaría aclarar algo antes de seguir. Lo mejor que le puede pasar a un anime para traer beneficios es vender licencias, según el informe anteriormente mentado. Pero también según el documento, no todos los animes logran esta meta. De acuerdo con los datos del mismo informe, en el 2017 hubo en emisión 340 animes en el transcurso del año y en media solo 48 de estas animaciones lograron tener una amplia distribución en el exterior. Eso quiere decir que la mayoría de los animes no se comercializan más allá de Japón y Estados Unidos generalmente, por lo que alrededor de 300 animaciones no logran el éxito en aguas internacionales. Y eso suele equivaler al 40% de sus posibles ventas, por lo que son muy malas noticias para ese anime específicamente. Probablemente ustedes ahora mismo están pensando, ¿esto significa que la mayoría de los animes no son redituables? Porque entonces se siguen produciendo tantos. Y yo les diré, calma. Las estadísticas de la Asociación Japonesa de Animadores muestran que la industria del anime ha aumentado en ganancias en los últimos 5 años. Y una de las razones, y seguramente la más importante, es la siguiente. Un anime, aunque sea una inversión de alto riesgo, es una inversión barata al fin y al cabo. Lo explico. Para la mayoría de las empresas que invierten usualmente en el desarrollo de un anime, como puede ser TV Tokyo, Fuji TV, Shueisha, Bandai y muchas otras, invertir menos o alrededor de $2 millones es una inversión mínima a ser empresas que suelen tener un capital de billones de dólares. Por tanto, con que uno de esos 8 posibles animes que invierten al año llegue a ser un hit comercial, seguramente recuperen la inversión de los otros 7 animes que no fueron tan rentables. Por eso, los que más suelen ganar dinero en la creación de anime no son los estudios de animación, ya que ellos no son los que suelen poner el capital para la creación de un anime, sino las televisoras, empresas editoriales y jugueterías, que es donde viene el capital y la rentabilidad del medio. Concluyendo, ¿cuánto tiene que vender un anime para ser rentable? Pues no lo sé. Con los datos que conozco es aún difícil de saber. Lo que sí les puedo decir es que si ven un anime en la televisión, o que está vendiendo mercancía en tiendas cercanas a donde usted vive, o que tiene una aplicación en celulares, es porque seguramente está vendiendo bien. Saber si un anime fue rentable es fácil de determinar en los extremos, cuando son muy populares y vendieron muy bien, o cuando nadie los conoce y vendieron muy mal. Pero en los puntos medios, que es donde está la mayoría, es muchas veces difícil de determinar. Quizás Devilman Crybaby sea uno de los casos más raros sobre qué significa que un anime sea rentable. Por un lado, vendió mal, muy mal. Y por el otro, las producciones de Netflix no dan ganancias. No tienen beneficios por pauta en televisión. Tampoco tuvo venta de mercancía alrededor de la obra, o siquiera demanda de licencias en otros países, ya que todo fue por medio de la plataforma de Netflix. Lo único que hizo fue sacar la banda sonora en plataformas digitales, además de la temporada completa en DVDs. ¿Y saben cuánto vendió? Menos de 300 copias. Y aún así, no puedo decir que este anime haya sido un fracaso comercial en ningún sentido, ya que sin lugar a dudas, Crybaby es uno de los animes más prestigiosos que tiene la compañía en su catálogo.
Es más, pienso que ningún otro anime exclusivo de Netflix, con tal vez la excepción de Violet Evergarden, ha tenido el nivel de repercusión mediática que obtuvo Devilman. Allí se podría decir que ya será la rentabilidad de esta obra para Netflix, en el prestigio que les da a ellos simplemente tenerlo en su catálogo para siempre, en incentivar la suscripción de sus usuarios diciéndoles: ¿te gustó? ¿Quieres más? Pues sigue apoyándonos. Al final, siento que aún me falta mucho por decir sobre este tema. Yo no sé más de lo que simplemente leo e interpreto los documentos que encuentro. Yo quisiera que cuando termine este video no se fuesen pensando en números o ventas, sino más bien en las personas, en el trabajo creativo, el esfuerzo humano que hay detrás de cada producto. A nosotros poco nos debe importar cuánto vende o no un anime, sino más bien en apoyar correctamente a la industria, intentar consumir en lo menor posible esto de forma ilegal y motivar, apoyar mucho más a las plataformas que traen esta animación de forma legal para que lo sigan haciendo, ya que esta industria solo puede crecer aún más no por sus ventas, sino por nuestro correcto consumo de ella, por los fans.